el seno de Abraham y el Hades en sí, que era el lugar de sufrimiento, pero todo eso abarcaba el Hades. Y entre el lugar de sufrimiento y el Hades había un abismo, ¿sí? Una gran cima, dice la palabra de Dios, que dividía esos dos lugares. Por lo tanto, los que estaban en el seno de Abraham, que era como el paraíso, pero temporal, estaban separados de los que no accesaban, de los que no tenían el derecho del acceso a el seno de Abraham, o sea, los que no eran judíos, ¿no? Entonces, unos estaban en el Hades, pero en el seno de Abraham, y otros estaban en Hades, pero en el lugar de tormento. Hades es la traducción griega de la palabra hebrea Seol, por eso en el Antiguo Testamento vamos a ver Seol, ¿sí? Porque algunos se confunden y algunos creen que son tres cosas, una es el Seol, otra es el Hades y otra es la muerte, pero no, el Hades y el Seol son lo mismo. El Hades es la palabra griega que se utilizó para traducir la palabra hebrea Seol, ¿ok? Y el Seol es lo mismo, el lugar de los muertos, ¿no? El lugar a donde van a parar los muertos. Muchos han alegado que en el Antiguo Testamento no se habla de un estado consciente de los muertos, sino toman el Seol como la tumba, ¿sí? Pero bueno, eso era parte de la revelación progresiva que Dios fue dando. Mas aún así, Dios permitió en el Antiguo Testamento dar unos tintes, ¿verdad?, de que había un estado consciente después de la muerte. Y lo vamos a ver ahorita conforme vayamos avanzando, ¿no? En ese estado consciente, ¿verdad?, nosotros vamos a ver unos textos, por ejemplo, cuando Samuel viene a reunirse con Saúl. ¿Se acuerdan de esa parte? Cuando Samuel ya estaba muerto y Saúl consulta a la divina y realmente vino Samuel a toparse con él. Entonces ahí Dios permitió ese suceso precisamente porque en el Antiguo Testamento Dios no había abierto todavía la revelación total al estado de los muertos, pero aún así había una conciencia en los judíos de la antigüedad que había algo después de la muerte, aunque no totalmente revelado, ¿verdad? Por eso vamos a encontrar muchas citas en el Antiguo Testamento del Seol como un lugar de descanso, ¿sí? Si nosotros nos vamos al Antiguo Testamento vamos a encontrar el Seol como un lugar de descanso, como Eclesiastés, que dicen los muertos nada saben, nada hacen, ¿verdad? Y de ahí se agarran muchos para decir que cuando morimos, pues nuestra alma queda dormida y no hay estado consciente ni nada, ¿verdad? Pero no toman en cuenta la revelación progresiva que Dios fue haciendo. ¿En qué sentido me hablo de la revelación progresiva? Por ejemplo, nosotros vemos en Hebreos que dice que el Antiguo Testamento, la ley solo era ¿qué? Sombra de lo que iba a venir. O sea, la ley solo era la figura de lo que realmente iba a venir. Entonces, en el Antiguo Testamento solo es la sombra de lo que realmente sucede en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, todos los sacrificios de animales, ¿verdad?, y del Antiguo Testamento simbolizaban el sacrificio de Cristo, que se plasmó en el Nuevo Testamento. Por eso ya ahorita nosotros no hacemos sacrificios de animales, porque el sacrificio perfecto ya fue el de Jesús y ya se hizo, ¿sí? Entonces nosotros podemos ver, hay una revelación que fue progresivamente, ¿ok? Aunque estaba escondida, como yo les decía, el Nuevo Testamento está casi todo en el Antiguo, pero escondido. Dios permitió que estuviera así, ¿para qué? Para que no le fuera velado totalmente a los judíos, ¿verdad? Para el propósito y el plan de Dios. Por eso les digo que aunque en el Antiguo Testamento vamos a ver varias citas que el Seol es un lugar de descanso, hay pequeñas partes donde Dios deja ver lo que iba a vislumbrar posteriormente, ¿ok? Bueno, vamos a Mateo capítulo 28, por favor, versículos 18 al 20. 28. Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20. Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El 20, por favor. Sí. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén.
Entonces, como les decía, las llaves simbolizan autoridad, poder y señorío. Y aquí el Señor Jesús está diciendo que toda potestad le fue ¿qué? Dada. ¿En dónde? En los cielos y en la tierra. En la tierra, ¿verdad? O sea, Él tiene el poder no solo de la muerte y del Hades, Él tiene el poder de todo y dominio de todo. ¿Sí? ¿Ok? Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 11, por favor. Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y el 11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Gracias, hermano. Entonces, nosotros podemos ver aquí, ¿verdad? Que Dios dice, le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre ¿qué? Sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Sí? El Señor tiene todo el dominio sobre toda la humanidad. Y ojo, esta palabra se va a cumplir cabalmente. No va a haber una sola persona que no se doble sus rodillas ante el Señor. ¿Sí? Los salvos lo harán cuando estén ante la presencia del Señor y estén pasando por el tribunal de Cristo, ¿verdad? Y ahí lo adoraremos, lo arrodillaremos. Aún en esta etapa presente en nuestra vida lo haremos, ¿verdad? Pero el incrédulo también lo va a hacer. En el juicio del gran trono blanco se va a arrodillar y va a reconocer que Jesús es el Señor. No para salvación, porque ahí ya no hay opción de salvación. Pero va a reconocer que el juicio que ha sido decretado sobre él es justo. Tarde, pero lo va a reconocer, ¿verdad? Entonces por eso dice, para que toda rodilla se doble ante él. Eso es algo que va a cumplir, ¿verdad? Dios, como les dije, como le dijo el Señor a Jesucristo, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Y ya vimos que la diestra es señal de ¿qué? De autoridad, ¿verdad? De poder. O sea, siéntate al lado de mi poder hasta que yo ponga todos tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Sí? Y esa era precisamente la actitud del rey conquistador, ¿verdad? Que el rey se sentaba en su trono y los conquistados se postraban ante sus pies, ¿verdad? Y es precisamente lo que le está diciendo el Padre al Hijo. Siéntate a mi diestra hasta que ponga todos tus enemigos por estrado de tus pies, para que tú puedas pasar aún sobre ellos y pisarlos si quieres. ¿Ok? Entonces el Señor, al tener las llaves, ¿verdad? Les repito, Él abre y cierra. ¿Qué pasó en la cruz del Calvario? Cristo murió, pero después ¿qué pasó? Resucitó. Y al resucitar, ¿a quién venció? A la muerte y al Hades, ¿verdad? Al resucitar venció a la muerte y al Hades. Por eso dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón, y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Te derroté. Entonces ahora estás bajo mi dominio. Ahora, ¿qué pasó en ese momento de la resurrección del Señor? Algo cambió. Y algo fue transformado totalmente. ¿Y qué fue? El lugar de los santos fue modificado. Ya no está junto al Hades. Ahora está en el cielo. Ya no hay seno de Abraham. Ahora hay paraíso. Por eso Jesús, cuando estaba en la cruz del Calvario, ¿verdad? Y al que estaba ahí colgado, al ladrón que le reconoció, que le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. En verdad os digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Así es, ¿verdad? Hoy estarás conmigo en el paraíso. No le dice, hoy estarás conmigo en el seno de Abraham. Le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué? Porque a raíz de la muerte de Cristo, y Cristo al vencer a la muerte, entonces la muerte ya no podía retener, ni el Hades podía retener a los justos. Por eso cuando Jesús resucitó, resucitaron varios también, ¿verdad? Los lleva consigo, ¿no? Con la justicia. No. Ahorita después vamos a ver ese suceso especial. Realmente lo que están hablando ahí los que se profundizan en las cuestiones judías y todo es que resucitaron corporalmente.
Entonces fue algo tremendo, la resurrección de Cristo, ¿no? Pero el poder que Jesús adquirió sobre la muerte al vencerla, hizo que ahora todo aquel que crea que Jesús es el Señor y le entregue su vida a Él, la muerte no lo puede retener. Así es. Por eso si sabemos que si morimos con Cristo, nosotros al instante estamos con Él. Por eso decía Pablo, no sé qué hacer. La verdad, Pablo sabía que le esperaba la muerte, porque ya sabía que su tiempo había llegado y el Espíritu Santo le había hablado de que ya eso era su último viaje, e iba en viaje a la muerte. Y Pablo dice, no sé qué hacer. Así es. Quedarme por la obra, quedarme por ustedes, o partir con Cristo, que es muchísimo mejor. No sé qué hacer. Pablo tenía ahí ese dilema, ¿no? Pero Pablo decía, partir con Cristo. O sea, Pablo decía, yo muero y estoy allá con Él. Tengo esa seguridad plena. ¿Por qué? Porque Él derrotó a la muerte. Entonces nosotros podemos tener esa seguridad, hermano, de que si nos vamos con Cristo al instante estaremos con Él. La muerte solo es un paso para llegar a lo mejor, a lo más excelso y glorioso que pueda haber. Por eso, ¿verdad? Nosotros vemos a muchos santos en la antigüedad muriendo en paz, ¿verdad? Los llamados héroes de la fe del tiempo de la iglesia para acá, ¿verdad? Cuando han muerto, dice, en paz. Cuando a Esteban lo estaban apedreando, ¿verdad? Que ya lo estaban matando. ¿Qué dice? ¿Cómo veían su cara? La cara de Esteban, los enemigos. ¿Cómo veían lo que lo estaban apedreando? ¿Como la de quién? Como la de un ángel. ¿Verdad? Pero porque antes entendió el cielo abierto. Así es. Entonces, ¿qué pasó? La paz del Señor se vislumbró en el rostro de Esteban. ¿Por qué? Porque Esteban sabía, me están apedreando, Señor, me están matando, pero en mí hay un gozo de que me estoy yendo contigo. Por eso, perdónalo, Señor, perdónales este pecado, ¿verdad? Al final exclama. ¿Por qué? Porque es que casi me están dando el pase para irme contigo, ¿no? Es una manera de que te revoluciona todo esto. Por eso, hermanos, la muerte, ya no podemos tenerle miedo a la muerte, ¿verdad? Porque la muerte ya no nos puede retener. Que le tenga miedo el que esté sin Cristo, ese sí que le tenga miedo. Pero los que estamos en Cristo, la muerte no nos puede retener. La muerte, morimos, y por aquí morimos y por aquí nos vamos. Ya estamos con el Señor. El que se va sin Cristo, por aquí muere, y entonces abrirá los ojos en un lugar nada grato, ¿verdad? Pero he escuchado que dice en una parte, no sé qué de la Biblia, que dice que cuando sea el juicio final y tocará la trompeta, el ángel, se levantarán los muertos, ¿no? Pero ese ya es en la segunda venida de Cristo. En la segunda venida de Cristo. Sí, ya después, sí. Se Ya levantarán, y los que están muertos en Cristo resucitarán, ¿no? Ah, sí, pero ahí estamos hablando del arrebatamiento. Ojo, nosotros morimos, ¿verdad? Nuestro cuerpo se queda aquí, pero nuestra alma está con el Señor de inmediato. Ese soy yo realmente. Mi cuerpo solo es el caparazón de mi alma. Mi alma es quien realmente soy yo. El alma es realmente quien eres tú. El cuerpo solo es la coraza que lo cubre. Entonces el cuerpo se queda aquí, pero yo al instante estoy con el Señor. Al instante, me muero y al instante estoy con Él si me voy con Cristo. ¿Qué va a pasar ahí cuando dice que suene la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero? Pues va a ser la glorificación del cuerpo. Porque así como Cristo resucitó, El alma, ¿no? así es, nosotros venimos y el alma viene y toma su cuerpo, pero ahora es un cuerpo glorificado, ¿verdad? Como el de Cristo. Así. Ya no un cuerpo sujeto a la muerte, ni al tiempo, ni al espacio. Así como Cristo pudo traspasar paredes, así nosotros vamos a poder traspasar paredes, ¿verdad? Un cuerpo glorificado.
Eso es lo que habla ahí Tesalonicenses cuando dice que sonará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Habla de eso, de nuestro estado de glorificación, pero nosotros al instante estamos con el Señor cuando morimos, ¿sí? Por eso la muerte ya no nos puede retener. Si Jesucristo, por eso dice Pablo, si Jesucristo no hubiera resucitado, entonces vana es nuestra fe. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, hermanos, si Jesucristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. De nada nos serviría creer en Cristo. Pues hubiéramos creído en alguien que no tiene poder. ¿Una? Ajá. ¿Qué más? Pues no seríamos santificados tampoco, ¿no? Más o menos. A ver, hermanos. No tendríamos fe de que hay una vida más, que hay algo más después de la muerte. Ok, también, exacto. Y de ahorita lo que estamos viendo en la clase, ¿qué les dice? Vencer la muerte nos enseña el camino. ¿Mande? O sea, que al vencer la muerte y subir al cielo, te enseña a ti un camino a seguir con él. O sea, más o menos. Tiene la idea, pero por ahí va. A seguir su palabra para que también en ti no mueras, ¿no? Que llegues a Algo iba por ahí, pero te desviaste. De lo que dije al principio. Al Jesús al resucitar, ¿verdad? Y tener las llaves, Venció la muerte, ¿no? venció la muerte. Entonces tiene las llaves de la muerte y del Hades, y Él abre a quien quiere. Si Jesús no hubiera resucitado, Jesús no hubiera tenido esas llaves, y por lo tanto nosotros no podríamos resucitar. Así de fácil. Por eso dice Pablo, si Cristo no resucitó, entonces vana es nuestra fe, comamos y bebamos que mañana moriremos. Paz, ¿verdad? Pero dice, pero como Jesús sí resucitó, entonces tenemos una esperanza viva y fuerte de que nosotros morimos y la muerte no me puede retener. ¿Sí? Ya está vencida, ya está derrotada. Vamos a Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15, por favor. Hebreos 2, 14 y 15. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo, y a librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Ok, ¿verdad? Entonces dice, por cuanto los hijos participaron de sangre, él participó de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir al imperio de la muerte. Fíjense lo que dice, ¿al quién? Imperio de la muerte. Es decir, que la muerte tenía a todos sin dejarlos, ¿verdad? Ahí, confinados, ¿verdad? Esto es al diablo, ¿sí? Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces nosotros, hermanos, tenemos una esperanza viva. El Señor padeció lo que padeció por nosotros, murió en la cruz del Calvario y venció a la muerte resucitando para que nosotros no nos retenga ese imperio de la muerte, ¿verdad? Tenemos una esperanza viva, sólida. ¿A causa de qué? De la resurrección de Jesucristo. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos 8 al 10. Capítulo 1. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos 8 al 10. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino también el propósito suyo y gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y a la mortalidad por el Evangelio. Ok, entonces ya vieron de lo que yo les hablaba. ¿Por qué en el Antiguo Testamento no se hablaba de esto? Porque ¿quién sacó a luz la vida y la inmortalidad? Jesucristo. ¿Por qué nadie podía resucitar hasta que Él venciera a la muerte? Hasta ese momento ningún hombre había podido derrotar a la muerte.
Digamos que la muerte iba invicta, ¿verdad? Pero por ejemplo, cuando Lázaro resucitó, fue antes de que Cristo muriera. Obviamente yo lo entiendo que es por el poder que Cristo tenía, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, hubo esa resucitación, no sé si haya habido más, ¿no? También la que se llamó Tabita, ¿no? La de Tabita, y en el Antiguo Testamento podemos encontrar resurrecciones también, pero es una resurrección para esta vida. Pasajera. Así es. Iban a volver a morir. Iban a volver a morir. Ok. Y aquí estamos hablando de una resurrección a Eterna. eternidad, donde ya la muerte ya no te va a afectar nunca más. O sea, por eso les digo, morimos y nosotros tenemos la esperanza de que nos vamos con Cristo a un lugar mucho mejor, ¿verdad? Primera de Corintios capítulo 15, versículos 51 al 58. Corintios. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 51 al 58. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Sí? Hasta el 58. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto moral se vista de Inmortalidad. Inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es vano. Ok. Sabiendo esto, ¿verdad? Que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Por qué? Si tenemos una esperanza, como ya decía el pastor David Plan, ¿realmente creemos lo que creemos? Si realmente creemos el Evangelio, si realmente creemos la palabra de Dios, si realmente creemos la Biblia, entonces nosotros debemos de creer que si nos vamos con Cristo, nos vamos al cielo. Debemos de tener esa seguridad, ¿sí? Y dos, que la gente que está sin Cristo se está yendo al infierno. Por lo tanto, yo que he recibido la verdad, tengo que hablar la verdad. Tengo que predicar el Evangelio a la gente. ¿Para qué? Para que tengan la opción de salvación, ¿verdad? Si el Señor ya me hizo ver que ahora yo soy un salvo, yo tengo que hablarle a la gente que no ha sido salva. Yo tengo que hablarles de Cristo, porque es la única opción de salvación para la gente que Dios ha establecido. Dios estableció nada más que a través del Evangelio de Jesucristo la gente se pueda convertir realmente. Y no hay otra opción. Y decía por ahí David Plan, debido a tantos cristianos que caminamos por la vida sin preocuparnos por la gente que se está yendo al infierno. Entonces nosotros tenemos, hermanos, que realmente meditar. ¿Estoy creyendo realmente en la palabra de Dios? ¿Realmente estoy creyendo que esto es palabra de Dios? ¿Realmente estoy creyendo que hay una vida eterna y hay un infierno? ¿Realmente estoy creyendo que hay una eternidad con Cristo y una eternidad de sufrimiento? ¿Verdad? Hay que meditar eso, hermanos. Entonces, bueno, voy a brincar unos lados porque ya se los expliqué lo que era el Hades y lo que era el lugar. Fíjense, para ejemplificar más esto, vamos a Lucas capítulo 16, versículos 22 al 31. Ahí sí es larga la lectura, ¿eh? Lucas capítulo 16, versículos 22 al 31, por favor. 16.
versículos 22 al 31. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que les envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifiquen, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas también: Óiganos. Él entonces dijo: No, Padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos, de entre los muertos se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Entonces, ¿verdad? Ahí nosotros podemos ver, como les digo, el estado. Esto fue antes de la resurrección de Cristo. ¿Cómo estaba una persona? ¿Cómo estaba el mendigo? Estaba tranquilo. ¿Cómo estaba el otro? En tormentos. ¿A qué grado estaba en tormentos que decía: Padre Abraham, manda a alguien que aunque sea moje la punta de mi lengua? ¿Se imaginan la agonía que estaba esa persona? Y aquí vamos a sacar varios aprendizajes, hermanos. Uno, que hay un lugar de tormento y que hay un lugar de reposo. Abraham y el mendigo estaban conscientes y estaban en un lugar tranquilo. El otro estaba en un lugar de tormento, pero estaba consciente también, ¿verdad? Entonces siguen existiendo esos dos lugares, nada más que ahora el seno de Abraham ya fue quitado y ahora es el paraíso. Nos vamos con Cristo inmediatamente, ¿verdad? 2, fíjense cómo este personaje que está en tormentos dice: Padre Abraham, manda a alguien que moje la punta de mi lengua. Y Abraham le dice: No puedo. Eso nos da a entender, hermanos, que no hay nadie más que te pueda ayudar después de la muerte. Nadie, ni Abraham, que era el personaje más importante para el pueblo judío en el Antiguo Testamento, ¿sí? Ni él pudo ayudar a esa persona que estaba allí. Este joven que estaba allí, en ese lugar de tormento, clamó a Abraham pidiendo ayuda, y Abraham dijo: No puedo, porque no puedo pasar para allá. Y esto nos da a entender que la única opción de salvación que tenemos es Cristo. Ningún ser humano nos puede ayudar. Nadie. Pónganle el nombre que quieran, no nos puede ayudar una vez que hayamos partido. Abraham no lo pudo ayudar a esa persona, porque dice: Dios ha puesto una cima entre nosotros y no puedo pasarla. ¿Sí? Entonces no hay forma. ¿Y qué le dice? Envía a alguien. Entonces envía a alguien que le diga a mi familia cómo es acá, lo que estoy viviendo acá, para que ellos no se vengan para acá. Y dice Abraham: Tampoco puedo. Allá arriba tienen quienes les están hablando, y tienen en ese tiempo pues, la ley, ¿no?, de Moisés, ¿sí? Los profetas, la ley. Allá arriba lo tienen. Tampoco Abraham pudo ayudar a los que estaban acá arriba. Por lo tanto, cualquier persona que muera hoy aquí en la tierra no puede ayudar a nadie, ni allá en el infierno, ni aquí en la tierra. ¿Sí?
El único que puede ayudarnos es que realmente creamos en vida el Evangelio. Hebreos dice, porque está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio de Dios. Y nadie está a la par o por arriba de Dios, ¿verdad? Entonces nosotros podemos ver aquí cómo este joven rico clama y le dice, Abraham, ayúdame. No puedo. Abraham, manda a alguien allá que le predique a mi familia para que no vengan a este lugar. No puedo, ¿verdad? Pero hay alguien que sí puede librarnos de ese lugar, y su nombre es Cristo, Jesucristo. Si tú realmente abrigas en tu corazón y pones toda tu confianza en Él y le depositas toda tu voluntad a Él, Él te va a salvar. Esa promesa nos ha dado el Señor, esa promesa de vida eterna, porque dice la palabra de Dios, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Dios lo ha prometido y Dios no falla a ninguna de sus promesas. Para Dios todo es sí y amén. ¿Sí? Si Dios dice algo es sí y amén. O sea, lo que yo prometí, lo voy a hacer. Así es. Amén. ¿Alguna pregunta que tengan hasta aquí? Fíjense, dice el doctor Elvis Carballosa, nadie puede morir sin permiso divino, aunque se encuentre afligido por Satanás en pruebas y dificultades, porque tiene autoridad sobre el Hades. Cristo es soberano sobre la vida venidera. Nadie puede decir, Cristo resucitó, ¿verdad? Y tienen, nadie puede morir si no es voluntad de Él. Por eso Jesús, ¿verdad?, aún antes de resucitar, les empieza a plasmar a los discípulos. Dice, cuando les habla de aquel que está amontonando y amontonando y amontonando, y dice, como ya no le cabían los graneros, pues dice, voy a hacer los graneros más grandes y voy a amontonar más y más, y ahora sí ya lo amontoné todo, y voy a decir, oh alma, ahora sí sáciate. Y dice el Señor, oh necio, hoy vienen a pedir tu alma y estás preparado. ¿Estamos preparados de que realmente que el Señor hoy permita a la muerte decir, es tiempo de que te lleves a mi hijo Edgar? Es tiempo de que hasta aquí llegue y se venga conmigo. Y yo tengo que pensar, ¿estoy preparado para ver al Señor, verdad? Y que me diga, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. O que me tenga que decir, siervo malo y negligente, te di cosas y no las utilizaste, te di talentos y no los usaste, te di dones y no los activaste para mi obra. ¿Saben qué? Quítenle lo que tienen y déselo al que produjo más, y a este pues que se meta de panzazo, pero lo que tiene, quítenselo. Qué feo va a ser. Dice el que algunos vamos a ser avergonzados en el tribunal de Cristo. Si hoy partieras, hermano, ¿serías alabado por el Señor o serías avergonzado por tu Señor? No me respondas. Eso es una pregunta para que la contestemos en el interior. No es balconear. ¿Estamos preparados? Si hoy el Señor determinara hoy que saliendo de aquí, vas, un paro cardíaco, vas, moriste, no te dio tiempo más de nada, ¿estás preparado para ver al Señor cara a cara y decirle, Señor, te serví, aquí estoy, te obedecí? ¿Estamos preparados, hermanos? Repito, no respondan, es pregunta para su interior, no es pregunta para el exterior. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 10. ¿Cuál? Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 10. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y a la inmortalidad por el Evangelio. Otro versículo que apoya esa parte que estábamos diciendo, Juan 14, 19 y 20. ¿Juan qué? 14,
capítulo 14, versículos 19 y 20. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Sí, ¿verdad? Fíjense lo hermoso que está aquí. Todavía un poco y el mundo no me verá, pero vosotros me veréis. ¿A qué está refiriendo el Señor? Su muerte, resurrección, y Él ya no iba a estar aquí en el mundo. Dice, pero ustedes me verán, porque yo vivo, vosotros también viviréis, ¿verdad? En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros, ¿verdad? Esto involucra no solo, hermanos, la seguridad de la vida eterna, sino la seguridad de la salvación, el estar en Cristo. Estoy dentro. Fíjense, si alguien me decía, pero si el pecado te puede apartar de Dios, pues si el pecado puede penetrar al Padre y puede penetrar al Hijo, entonces sí me puede afectar. Porque aquí dice la palabra de Dios, el Hijo ¿en dónde está? Dentro del Padre. En aquel tiempo vosotros conoceréis que yo estoy ¿en dónde? En mi Padre. Entonces quiere decir que Cristo está dentro del Padre. ¿Y nosotros dónde estamos? Dentro de Cristo. Entonces yo estoy dentro de Cristo, que a la vez Cristo está dentro del Padre, por lo tanto estoy súper protegido. Ahí radica la seguridad de mi salvación. La seguridad de mi salvación radica en que estoy en Cristo. Y si algo puede derrotar a Cristo, entonces sí estoy en problemas. Pero como nada puede derrotar a Cristo, si en realidad yo he nacido de nuevo, tengo seguridad de mi salvación. Tengo seguridad eterna. Pero tengo que hacerme la pregunta, ¿he nacido de nuevo? Ese es el tema. Entonces nosotros tenemos que ver esa parte, ¿verdad? Y nos vamos a ver la parte de donde Samuel se le aparece a Saúl. Primera de Samuel, capítulo 28. Primera de Samuel, capítulo 28, versículos 11. Está largo también. 11 al 38. Un poquito. Primera de Samuel 28, versículos 11 al 38. La mujer entonces dijo, ¿a quién te haré venir? Y él respondió, haz venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz, y habló a aquella mujer a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo, no temas. ¿Qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. Él le dijo, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene, cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillando el rostro a tierra, hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí, y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por eso te he llamado para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú ¿hasta el cuál, perdón? Hasta el 31. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste... Perdón, hasta el 20. Ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos. Y Jehová entregará también el ejército de Israel en manos de los filisteos. Entonces Saúl cayó en tierra cuán grande era, y tuvo gran temor por las palabras de Samuel, y estaba sin fuerzas, porque en todo aquel día y aquella noche no había comido pan. Entonces, ¿verdad? Nosotros podemos ver aquí, ¿verdad?, cómo
Saúl en su desesperación, sabiendo que era abominable a Dios consultar a una hechicera, Saúl va y consulta a una, ¿verdad? Y algo, no me expliquen por qué lo autorizó Dios, ¿verdad? No me pregunten por qué lo autorizó, no lo sé, hermanos. Sinceramente se lo digo, no lo sé. Pero quizá Dios lo permitió para darnos una revelación en el Antiguo Testamento de que sí hay un estado consciente, como les dije. Pero ese es un quizá, no quiere decir que sea la razón, ¿ok? Pero vemos aquí, ¿verdad? Cómo hasta la misma bruja se espanta cuando ve venir a Samuel, ¿verdad? Chicos, ahora sí se me cumplió, ¿no? Entonces se espanta, ¿verdad? Y ve venir a Samuel. Y fíjense otra parte y lo mismo, vamos a aprender lo mismo. ¿Qué le dice Saúl a Samuel? Señor, los filisteos han venido contra mí, Jehová se ha apartado de mí, ¿qué hago? Y fíjense, otra vez, vamos a ver el mismo ejemplo que con Abraham. ¿Qué le dice Samuel? Si Jehová se apartó de ti, nada puedo hacer. Yo no puedo hacer nada. Otra vez, otro personaje influyente de los judíos, Samuel, ¿verdad? Que llega ahí por gracia de Dios, porque Dios lo permite que llegue a hablar con Saúl, ¿verdad? Después de muerto. Y le dice Samuel a Saúl, yo no puedo hacer nada por ti. Lo único que te voy a decir es lo que te va a suceder. Te vas a morir por haber desobedecido a Dios. Tú y tus hijos van a caer. Y tu reino va a ser quitado de ti, ¿verdad? Pero fíjense, y aquí quiero poner una parte. Dice, hoy te reunirás con nosotros. Entonces otra vez, hermanos, no hay un hombre, por muy santo que haya sido aquí en la tierra, entre comillas, porque no hay hombres santos, pero por muy buen, que haya seguido, que haya tratado de seguir mejor los caminos del Señor, no puede hacer nada por nosotros una vez que el Señor determinó. No hay nada que cambie el edicto de Dios. La palabra de Dios es, si crees, eres salvo, y si no crees, eres condenado. Así, hermanos, no hay una tercera opción en Dios, no hay. Crees, eres salvo, no crees, eres condenado, ¿verdad? Y vemos ahí, ¿verdad, Saúl? Y aquí esto nos debe de hacer pensar, hermanos, mucho. Saúl estuvo un tiempo, hasta profetizó. ¿Te acuerdan cuando fue ungido Saúl? Y se unió con los profetas y empezó a profetizar y a danzar y todo. Ya me imagino hasta hablaba, a lo mejor hasta habló en lenguas, ¿verdad? No dice eso la escritura. Yo lo estoy exagerando. Pero, ¿qué pasó con Saúl? No tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Se perdió. Se desvió. No es seña de que hayamos nacido de nuevo, hermanos. No es seña de que hayamos nacido de nuevo el que prediquemos. No es seña de que hayamos nacido de nuevo el que ocupemos un cargo en la iglesia. No es seña de que hayamos nacido de nuevo el que seamos muy dadores. No es seña que hayamos nacido de nuevo el que... Otro ejemplo que se les ocurre. Que lleves muchas almas a Cristo. No es seña. Primero asegúrate que realmente naciste de nuevo, ¿perdón? Que hables en lenguas. No es seña de que has nacido de nuevo. ¿Cómo sé que he nacido de nuevo? Porque creo en Jesucristo. ¿Por qué? Porque creo en Jesucristo. Bueno, hay una seguridad que creo en Jesucristo, pero... Porque siguen las leyes de Dios. Porque moriste. ¿Porque moriste? Por mis pecados. Porque dejé mi hemos naturaleza vieja y ahora estoy con mi naturaleza nueva, ¿no? Okay. Porque le hemos aceptado como nuestro Señor y nuestro Salvador. Ok. Bueno, ese sería el... Todo lo que me están diciendo sería el acto. Pero ¿cómo yo puedo estar seguro? ¿O qué evidencias puedo ver en mí? Por los frutos. Por los frutos que demos. A ver, ¿qué frutos? Porque solo quieres agradar a Dios, ¿no? Paciencia, benignidad.
Ajá. amor, Cuando sigues las leyes de Dios, ¿no? Cuando cambias tu vida, dejas tu naturaleza atrás, sigues sus leyes y vives conforme a la palabra, es cuando hay un renacer en uno. Ok, pues va rápido. 1. Dice Pablo que nuestro espíritu, el Espíritu Santo, testifica a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es decir, hay algo adentro que te dice, eres un hijo de Dios. Ese es uno. ¿Sí? 2. Aunque tengo luchas con mi carne, me deleito en la palabra de Dios. Pero tengo luchas, aclaro, no estoy diciendo, ¿verdad? Pero me deleito en la palabra de Dios. ¿Sí? Hay un deseo interno por la santidad, aunque batallo. ¿Sí? Pero hay un deseo dentro, hay algo en mí que quiero, Señor. Tú sabes que quiero ser santo, Señor. Señor, que cuando peco y hago algo mal contra ti, me siento la cucaracha más asquerosa del planeta, ¿verdad? Entonces, esas son evidencias de que ha habido un nuevo nacimiento. ¿Quién puede decir eso? Solo Dios y tú. Yo no puedo decir, tú no eres salvo, tú no eres salvo, tú no eres salvo, tú no eres salvo. Eso no lo puedo decir yo. El único que puede decirlo es Dios. Y tú, que sabes en realidad si hay ese testimonio dentro de ti, de que el Espíritu testifica a tu espíritu, de que anhelas la santidad, aunque pecas de repente, ¿verdad? Como dice por ahí un hermano, somos santos que ocasionalmente pecan. Triste, pero cierto. Entonces debe de haber esa evidencia, ¿no? Y ahí, entonces yo puedo reconocer que en realidad hubo una transformación en mi corazón. Pero si yo me deleito en el pecado, como un día un hermano me decía, un hermanito que conozco ahí, estaba platicando con él y me decía, oye, ¿qué crees? ¿Qué? Dices, volví a caer, jajajaja. Me consumí como 30 gramos de cocaína, jajajaja. Y yo, pero lo decía con gracia, con chiste. Y yo le digo, oye, ¿y dónde está la gracia? O sea, ¿por qué lo dices con gracia? ¿Te gustó? ¿Te deleitaste en eso? Sí. Pues te digo una cosa, sí. No seas bruto. No te consumas 30 gramos. Aprovechate y consúmete 100, 150, 200 gramos. Aprovecha lo más que puedas. Métete marihuana, métete heroína, métete cocaína. Que de todas maneras te vas a ir al infierno. ¿Por qué? Porque tu vida está diciendo que te estás deleitando en el pecado. No te estás deleitando en Dios. Porque el que en verdad es cristiano y peca, le pesa en su corazón. Esa es la realidad. No estamos hablando de impecabilidad. Estamos hablando que cuando pecamos nos sentimos mal. Y no lo puedo decir como un chiste. Ay, hermano, defraudé al hermano que de allá. Le quité casi todo, hermano. Eso no es y no proviene de Dios. Hermano, ¿qué crees? El otro día me agarré a golpes con uno y los puse, pero mira, bien los camoteé, bien chido, acá bien precioso, ¿verdad? Y no, hermano, eran como 3 y a los 3 me los golpeé y mira, yo bien acá, no me hicieron nada. ¿Y tu dolor por haberlo hecho? Porque al final de que cometimos esa acción, cuando hay un hijo de Dios, el Espíritu Santo está morando en él y le dice, mal. Hiciste mal. Y cuando ¿verdad? Aún David, cuando tardó tiempo, ¿verdad?, en arrepentirse, pero él decía que sus huesos, hasta los huesos, le dolían por causa de su pecado. A lo mejor podemos tardar un tiempo en arrepentirnos, pero debe de haber una acción que el Espíritu Santo está obrando en ti y te está diciendo, hiciste mal. Y te empiezas a sentir mal por lo que hiciste. Pero si no hay eso, entonces, hermano,
realmente somos de Cristo. Entonces, clama por tu salvación. Porque esto es un destino eterno, no es algo temporal, no es algo de que, bueno, 10, 15 años y se acabó todo. No, es algo eterno. Es una eternidad. ¿Con Cristo o en el infierno? ¿Sí? Entonces, hermanos, por eso, porque Él ahora tiene las llaves, nosotros tenemos esa confianza de que Él ha abierto las puertas para todo aquel que cree en Él, se vaya inmediatamente al paraíso. Pero a los que no creen en Él, esa puerta está cerrada. ¿Verdad? Totalmente cerrada. Apocalipsis capítulo 1, versículo 19. Apocalipsis capítulo 1, versículo 19, proseguimos. Escribe las cosas que has visto y las que han de ser después de estas. Ok, aquí en este versículo nosotros estamos viendo la división de Apocalipsis. Después de estas. Es la división en la que está hecho el libro de Apocalipsis. Fíjense, aquí nada más quiero poner un punto. Aquí la Reina Valera le faltó poner algo. No quiere decir que esté mal, pero le hubiera dado más énfasis. ¿Sí? Faltó ahí poner una palabra griega, ¿verdad? Oun, que es, así se pronuncia. Bueno, no se pronuncia, escribe, porque no sabemos cómo se pronuncia. Oun, que significa ciertamente, acuerdo a, así que, entonces. Entonces realmente la traducción debiera de ser, así que escribe las cosas que has visto. Así que, o quiere significar, por lo que viste anteriormente y te dije, escribe ahora lo que has visto y las cosas que son y las que han de ser después de estas. Las cosas que has visto, ¿verdad? Es decir, la visión que tuvo Juan de Jesús. ¿Se acuerdan? Sus ojos como llama de fuego, sus cabellos como blancos como la lana, ¿verdad? Su rostro que resplandecía, sus pies como bronce bruñido. Entonces, esa es la primera división, es decir, el capítulo 1, ¿verdad? Las cosas que has visto. Luego viene la otra división, las que son. ¿Qué quiere decir eso con las que son? El tiempo de la iglesia. Lo que estás viviendo ahora, Juan. Y lo que va a seguir hasta que venga la tercera división. ¿Que cuál es? Las que han de ser después de esta. Las que son es capítulo 2 y 3 de Apocalipsis. Las que son capítulo 2 y 3 de Apocalipsis. Y las que han de ser después de estas, capítulo 4 en adelante. ¿Sí? Esas son las divisiones que el mismo Señor Jesucristo le da a Juan, ¿verdad? Para que divida así el libro de Apocalipsis. Y así nosotros lo estudiemos, ¿ok? En las cosas que han de ser después de estas, que incluye la semana 70 de Daniel, que la vamos a ver, el milenio, la nueva Jerusalén descendiendo en cielos nuevos y tierra nueva. Lo que vamos a ver. ¿Los 70 capítulos dijiste? La semana 70 de Daniel, el milenio, la nueva Jerusalén descendiendo en los cielos nuevos y tierra nueva. Eso incluye las cosas que han de ser después de estas. ¿Sí? ¿Alguna duda, hermanos? ¿Preguntas? ¿Quejas, sugerencias? No. ¿Preguntas? ¿Nada? ¿Todo hasta aquí bien? ¿Vamos bien? Sí. Ok. 9:40. Apocalipsis 1:20, rapidito. Vamos a ver, para ya cerrar el capítulo 1. El misterio de las 7 estrellas que ha visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Ok. Entonces aquí vemos, ¿verdad?, lo que el Señor le había mostrado, el misterio de las 7 estrellas y los 7 candeleros. Las 7 estrellas, ¿qué dice que son? Ángeles, ¿verdad? Bueno, ahí vamos a empezar. ¿Qué significa misterio? Misterio aquí no es algo así como misterioso, místico,
si no es algo que estaba oculto hasta que Dios decidió revelarlo? ¿Sí? Descubrir. Así es, descubrirlo. A eso se refiere la palabra misterio, cuando nosotros vemos, porque misterio de repente, como estamos ahí, misterio sin resolver o algo así, ¿verdad? Se nos viene a la mente esos tipos de programas, algo místico, ¿sí? No, misterio es algo que estaba oculto hasta el momento en que la revelación divina le plació mostrar. ¿Sí? ¿Ok? Las 7 estrellas es igual a 7 ángeles. Aquí hay 2 posturas en el cristianismo, las 2 más grandes posturas en el cristianismo, hermano. Y apoyadas los 2 por teólogos buenos. Entonces, aquí sí. Una es que la palabra ángeles realmente se refiere a seres espirituales, ¿verdad? Por ejemplo, seres espirituales cuidados a cuidar a la iglesia, destinados a cuidar a la iglesia. Por ejemplo, Daniel 9:21. Manuel me va a buscar Daniel 9:21. Vicky, me buscas 10:13, Daniel 10:13. ¿Quién más trae Biblia? Daniel 12:1. ¿Quién más trae? Mateo 18:10. Hechos 12:15. Me faltó la hermana. A mí que me tocó. Espérame que ya no ¿Qué le dijo a ella? ¿Perdón? Daniel. Hechos 12:15. Me tocó Mateo 8:10, ¿no? Ajá. A mí Daniel. 18:10. Mateo 18:10. 18:10. Daniel 10. ¿Daniel qué? Daniel 12:1. 12. Daniel 10, ¿qué? ¿Y de ahí? ¿A quién le toca? Daniel 10:13 y Daniel 9:21. Ajá. Me falta esta hermano, no le vi la Biblia. Bueno, no importa, no te preocupes. Perdón. Perdón, disculpen. A ver, entonces, Daniel 9:21. 12. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, nuestro príncipe. Entonces estaba hablando de una lucha contra ángeles, que ninguno me ayuda, porque ese ángel vino a darle una palabra a Daniel, ¿verdad? Pero dice que halló oposición y dice, y nadie me vino a ayudar sino Miguel, ¿verdad? Entonces está hablando de una lucha entre ángeles en la oración. Daniel 10:13. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. ¿No? Entonces, los que están apoyando esta teoría dicen, ya ven, hay un ángel encargado por cada ciudad. Entonces, así hay ángeles encargados por cada iglesia. El ángel de Persia se oponía a este ángel que venía a traerle otra visión a Daniel, otra revelación, y se opuso, dice. Entonces tuvo que venir Miguel para pelear con él, ¿verdad? Y que yo pudiera pasar a darle esa visión a Daniel. En eso se están apoyando ellos. Esa es una postura y les estoy dando los sustentos que tienen, ¿sí? Daniel 12:1. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Okay. Entonces, ¿qué dice? Y se levantará Miguel. ¿Quién era Miguel? Miguel era un arcángel. ¿Sí? Pero ¿qué dice ahí en 12:1 que era? El gran príncipe. El gran príncipe del pueblo de Israel. No era Jesús, aclaro, ¿eh? Entonces estaban diciendo, ya ven, a Miguel estaba asignado Israel. ¿Sí? En el antiguo. Entonces por eso ellos decían, aquí entonces en Apocalipsis está hablando realmente a ángeles que están asignados a las iglesias. Esa es una postura y les estoy diciendo que tiene su cierta validez, ¿verdad? Yo les voy a decir mi postura que yo tengo con otros respaldos también, pero Mateo 18:10, ¿quién lo tiene? Yo. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre, que está en los cielos. Okay. Y dicen, ¿saben? Los niños tienen un ángel asignado. Es el único texto que lo respalda, de ahí no hay otro, pero bueno. Hechos 12:15. Yo. Sí. 12:15. Sí. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también.
como sobre nosotros al principio. ¿Me sigue? Hechos 12:15. 12:15, versículo 12. ¿Ah, sí? Capítulo 12. Sí, capítulo 12, versículo 15. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. ¿Sí? Entonces, ¿ya vieron? ¿Por qué había estos conceptos, hermanos? Porque en la concepción judía decían que el mundo material y las personas estaban regidas por ángeles. Eso era el concepto que tenían los judíos, que todo estaba regido por ángeles. Por ejemplo, la ley, ¿Dios se la dio directo a Moisés? No. Dios se la dio a los ángeles y los ángeles se la dieron a Moisés. ¿Sí? Entonces ellos concibieron, los judíos en su concepción, ellos concibieron eso. ¿Sí? Otro, ahí teólogo Salgueiro, que dice: de ahí San Juan considere cada iglesia regida por un ángel, que era el responsable de su conducta. Bueno, eso es lo que opinan algunos teólogos, ¿verdad? ¿Cuál es el otro punto de vista? Bueno, el otro punto de vista es que Juan se está refiriendo al sentido etimológico de la palabra ángel. ¿Qué significa ángel? Mensajero. ¿Sí? ¿Verdad? O sea, significa alguien que es enviado. ¿Sí? Entonces, aquí los que postulan es que Juan utilizó esa palabra para referirse a un mensajero. En este caso, tendría que haber sido al pastor o a los ancianos, uno de los ancianos de la iglesia de esa parte, o al liderazgo de esa iglesia. Y esta es la opinión personal que yo respaldo, o sea, personal, claro. Les doy las dos porque los dos tienen sus puntos de respaldo, hermanos, y yo no le quiero nada más así dar mi idea de lo que esto es lo que yo digo y esto es lo bueno, no, que ustedes conozcan los dos puntos que hay y las bases que tienen, y no hay problema si deciden por el otro, ¿verdad? Pero ¿por qué me inclino por este segundo? Bueno, en primer lugar, ¿verdad? Porque a los ángeles Dios no les reclama por el pecado de las personas, ni por el estado espiritual de alguien o del pueblo de Israel. Yo no veo a Dios en el Antiguo Testamento reclamándole al arcángel Miguel por qué su pueblo lo estaba desobedeciendo en idolatría. ¿Ustedes hay una cita ahí? ¿Ustedes se acuerdan de una cita? No la hay. No hay una cita donde Dios hable con el ángel de Egipto que por qué no suelta a su pueblo Israel, ¿verdad? No hay tal cita. Entonces, más bien, aquí les repito, lo que se está refiriendo es al liderazgo de la iglesia. Escribe al ángel, se está refiriendo al liderazgo de la iglesia, porque el liderazgo de la iglesia sí es responsable de cómo esté la iglesia. O sea que podría ser que en vez de la traducción de ser ángel, tenía que haber sido el mensajero. ¿Mensajero? Que realmente un pastor, un líder, un maestro, sí es un mensajero de la palabra de Dios, ¿no? Así es. Están enseñando. Así es. Por eso dice Hebreos también, ¿verdad? Que nos sujetemos a las personas que enseñan bien la palabra del Señor, ¿verdad? Obviamente a los que no enseñan bien, pues, señores, con permiso, ¿verdad? Tienes toda la libertad de decir, nos vemos. Es más, huye y cuéntaselo a quien más confianza le tengas, ¿no? Porque en serio, hermanos, estar oyendo doctrinas erróneas, y lo vamos a ver posteriormente como la iglesia de Éfeso, cómo peleó contra eso, lo vamos a ver. Por eso quiero acabar ya el capítulo 1 para que entremos ya en la próxima clase directo a ver Éfeso, la iglesia de Éfeso, la primera iglesia. Pero les repito, entonces estaba enfocado hacia el liderazgo de la iglesia, ¿verdad? El pastor y los ancianos son responsables de la salud espiritual de la iglesia. Si una iglesia está mal, además de que Dios va a hablar personalmente a cada quien y a la iglesia en general, el liderazgo Dios lo va a llamar a cuentas. Por eso alguien me decía, pero ¿qué importa lo que yo haga? ¿A ti no te debe afectar? Digo, no, es que sí me afecta. Porque si Dios me ha puesto a cargo de algo, a mí me afecta,
la salud espiritual de cada uno de ustedes. Es como un padre, ¿no? Con los hijos dice, ¿qué te puede afectar lo que haga tu hijo? Eso sí me afecta, ¿no? Sí. Aunque sea él el que va a pagar las consecuencias, nada me afecta, ¿no? Que me duele, ¿no? Lo que me pasa a mi hijo. Así es. Y además, hermano, no solo por amor, sino también por temor. Porque el Señor, si el Señor llama a esa persona a estar al frente de ahí, es como el Señor le dijera, mira, te entrego estas ovejas, son tu responsabilidad, tú me das cuenta de ellas. Esa es la realidad de lo que pasa, hermanos, en una iglesia. Esa es la realidad. Por eso yo digo, los pastores que están ensañándose de las ovejas y que están, ¿verdad?, trasquilando a las ovejas y lastimándolas, yo lo siento por ellos cuando venga el Señor. En serio, no quiero estar en sus zapatos. Se los digo sinceramente. Porque así como es algo honroso estar en un puesto de liderazgo, hermanos, es demasiado, exactamente, es mucha responsabilidad. Porque tenemos que dar cuentas de toda oveja. Señor, es que pues, le era necia a la oveja y pues que se vaya. Si se quería ir, que se vaya. ¿Y desde cuándo la oveja decide? ¿No? Yo te la asigné a ti. Tú me das cuenta de ella. Si el lobo la mata, la golpea, es tu responsabilidad. Y te la voy a cobrar a ti. Por eso tienen callado, ¿no? Así es. Así es. Y les vuelvo a contar esa anécdota, ¿no? Digo, yo no voy a hacer eso porque no puedo hacerlo, claro. Pero en el sentido de cuando dice la palabra del Señor, Jehová es mi pastor, ¿no? Nos platicaba un hermano que él se puso a investigar todo lo que significaba ser un pastor. Y que cuando una oveja era desobediente, el pastor agarraba una piedrecita y se la aventaba en la cabeza, ¿no? Para que, hey, vente para acá, ¿no? Y decía el hermano, esas son las piedricaciones. Te avienta. Dice, la otra es si la oveja sigue de necia. Entonces, si se sigue alejando, el pastor agarra su callado y la jala, ¿verdad? Si la oveja sigue de necia, queriéndose ir, los pastores en el oriente lo que hacen es, le quiebran las patas. Literalmente las 4 se las quiebran. Se las vendan y las andan cargando todo el tiempo de su recuperación, ¿verdad? La oveja, cuando es sanada, ya no vuelve a ser una oveja desobediente. Entonces, eso pasa, hermanos, en el Señor. Y si Jehová es nuestro pastor, pues créanme que la oveja si es oveja de él y es desobediente, tarde o temprano nos va a quebrar las patitas, ¿verdad? Entonces, pero ahí nos está hablando claramente. Entonces, ahora, si él es el gran pastor y pone a alguien a pastorear a un conjunto de su rebaño, ya no le va a decir, ¿qué hiciste por la oveja? No, Señor, pues se quiso ir. Es que era muy rebelde. Es que me estaba contaminando a las demás y por eso la saqué. A ver, era mi oveja. ¿Dónde está? ¿Dónde está mi oveja? Sí, esa gorda. Te la pago, Señor. No tiene precio. No la puse a la venta. Yo soy el dueño y no la puse a la venta. Yo quiero mi oveja. Y esa es la responsabilidad, hermano. Por eso les digo que no exactamente, que no es fácil. Por eso creo que aquí le está hablando en el sentido etimológico de la palabra, de mensajero, ¿verdad? De esa gente que estaba al frente. Por eso dice, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, o sea, a los líderes, al que está a cargo de ahí, ¿verdad? Y vamos a ver todo lo que simboliza ese detalle. ¿Alguna duda hasta ahí, hermanos? ¿Comentarios? ¿Quejas? Pues lo vamos a parar ahí para ya entrar a la próxima clase de lleno, al capítulo 2, ¿verdad? Alguien que